Entonces empecemos orando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, gracias por este día, por la vida con que nos bendices, por la salud y la energía, para servirle a tu pueblo en todas estas actividades que tenemos. No, Señor, bendigas a esta comunidad que atiende a estas sesiones, a los que no han llegado para que vengan con bien y los que han faltado para que regresen. Estamos en tus manos para que a través de la intercesión de nuestra Santa Madre y de todos los santos nos ayudes a recibir tu amor, tu sabiduría, para poder aprender de estos salmos que tú nos das, para poder mejorar nuestra vida de oración y así unirnos más activamente a ti. Estamos en tus manos, pues, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, entonces hoy vamos a hablar un poco más de los salmos responsoriales, pero antes de empezar con los salmos responsoriales, ¿alguna pregunta? Si no tienen ustedes pregunta, entonces yo les tengo una pregunta. Me voy a poner los lentes para poder verle las caras cuando les haga la pregunta. No tienen excusa porque lo vieron en YouTube, la Universidad de YouTube. Bueno, ¿no hay preguntas? ¿De qué hablamos la clase pasada? De los salmos. Buena cosa, de los salmos. Otro punto muy especial de cómo usar los salmos, cómo orar con los salmos. ¿De qué hablamos? Dos palabritas en latín. Pues Lectio Divina, ¿se acuerdan? Lectio Divina, si no se acuerdan del nombre, de pronto no la trabajaron. ¿Ok? Entonces, es excelente que ustedes estén aquí, porque me ayudan, todos, porque me ayudan a mí también a aprender. Porque yo aprendo preparando, ¿verdad? Y hemos hablado de la repetición con los salmos, ¿verdad? Entonces yo tengo que repetirlo una vez estudiándolo en inglés, otra vez mirando para que lo escriba en inglés, después lo escribimos en español, después lo hablo con ustedes, después lo hablo en inglés, entonces lo repito muchas veces. Así que más vale que algo se me quede, ¿verdad? Más vale. Pero para ustedes también va eso. Es excelente que estén aquí. Pero, si estos papeles se quedan aquí por el resto de la semana hasta que regresen, ahí se quedan. Hay que ponerlos a trabajar, ¿ok? En su vida de oración, denle nueva vida a su vida de oración. Y si no todos los días, al menos uno o dos, empiecen haciéndolo de pronto de una manera corta, pero una acción más profunda, tratando de seguir ese método de la Lectio Divina. ¿Se acuerdan cómo es? Por sus caras. No, o sea que no lo expliqué muy bien la vez pasada, ¿verdad? Entonces, eso es para practicarlo, para ponerlo en práctica. Y hablamos, ¿no? Hablamos de cuando nos damos un martillazo en el dedo por no practicar, cuando no barremos bien por no practicar, cuando se nos quema la comida por no practicar, dejamos de orar porque no practicamos, ¿okay? No conocemos los salmos porque no los leemos, no conocemos la lectura porque no abrimos la Biblia. Entonces pongámoslo en práctica, ¿okay? ¿Qué es la lección divina, lectura divina? Vamos a tomar una parte de las Sagradas Escrituras, no muy larga, 2, 3, 4 versículos, ¿ok? Nos ponemos en la presencia del Señor, la leemos lentamente, tratando de ver qué es lo que estamos leyendo. Somos un pequeño tiempo, 1 minuto, 2, para reflexionar qué leí, qué me dijo el Señor, qué palabra se me queda. La volvemos a leer lentamente. Y ya después viene la oración. ¿Qué me dijo esta vez el Señor y cómo dialogo con el Señor de la lección que me está dando con esta lectura? ¿Ok?
Después de unos minutos de haber dialogado con el Señor, la vuelvo a leer y después ya trato de empezar a meditarla ya más profundo, meterme a caminar con los que están en la lectura, a dialogar con los que están en la lectura, a ser un miembro más de la escena que estoy aquí leyendo. Y si el Señor me da la gracia en ese día, pues voy a poder contemplarlo a Él y estar más profundamente con Él. ¿Ok? ¿De qué me ayuda esto? ¿Por qué me ayuda esto? Porque en mi vida de oración es el conocimiento de Dios al tiempo que me conozco yo mismo. La lectura del día puede que resalte algún problema que tuve, puede que resalte algo que hice mal, o algo que algo que me hicieron y con lo cual me sentí mal. Es con el Señor puedo reflexionar en cómo aprender de esa experiencia, en cómo hacerla de crecimiento para mí. Si es buena, pues cómo crecer para hacer más cosas buenas. Si es mala, cómo crecer para convertirla en algo bueno. Entonces, hay que hacerlo, hay que leer los salmos. También dijimos, primero hay que leerlos antes de orarlos, ¿verdad? Hay que conocerlos antes de orarlos. Entonces vamos a ponerlo en práctica. Hoy vamos a hablar de algo muy importante. Algo que pareciera en nuestras celebraciones litúrgicas que como que no tuviera gran importancia, porque ocupa un espacio muy corto dentro de la celebración, porque la mayoría de las veces nunca se habla del salmo responsorial en la homilía, de vez en cuando nomás, muy de vez en cuando. En mi caso, sinceramente no sé si alguna vez he hablado del salmo responsorial. De pronto indirectamente, porque vamos a ver cómo está relacionado con las otras lecturas, lo cual ni siquiera a veces nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces vamos a aprender hoy de los salmos responsoriales. Entonces, no lo tomen como regañito, tómenlo como algo con cariño para que sea mejor para ustedes. El regaño lo dejamos para los que lo ven solo por el YouTube, no para ustedes. ¿Ok? Bueno, entonces, una de las bellezas de la iglesia, que a veces lo vemos más bien como algo negativo, es que hacemos cosas regularmente, que repetimos lo mismo con cierta frecuencia, ¿ok? Casi que de la cuna a la tumba, por ejemplo, vamos a misa. De la cuna a la tumba deberíamos orar todos los días con Dios. De la cuna a la tumba vivimos las enseñanzas de Jesús. Pero principalmente es la misa, ¿ok? La misa es nuestra oportunidad de estar con Dios. Sí, es una obligación de acuerdo a los 10 mandamientos, sí. Pero tiene que llegar un momento en nuestra vida, y entre más jóvenes, entre más niños llegue esto mejor, en que la misa deje de ser de que voy a la misa por obligación simplemente, sino que voy a empezar a ir a misa porque me siento bien, porque me siento alimentado, porque siento que me ayuda a crecer. ¿Ok? Entonces, entre más pronto hagamos eso, más pronto todo el rompecabezas de Dios empieza a armarse en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro ser. Bueno, y no solamente que es repetitivo ir a misa, sino que cuando vamos a misa, pues también la misa tiene una estructura que se repite, ¿cierto? Que la bendición al principio, que el perdón al principio, que el Señor ten piedad, que la oración colecta, que la lectura de la palabra. Todo esto tiene una secuencia y lo repetimos siempre. Entonces, la única manera en que esto no se va a volver mecánico y va a dejar de ser obligación es cuando me envuelvo en la misa. ¿Ok? Cuando me envuelvo en la misa.
Y parte de ese envolvimiento entonces lo vamos a empezar a hablar al tono, al son de los salmos responsoriales. ¿Ok? Entonces, a pesar de que los salmos, especialmente el domingo, son cantados, en algunas fiestas solemnes, solemnidades también son cantados, los otros días normalmente se leen, no es que sean un tipo de canción simplemente, o un género de canción, ¿no? Los salmos continúan siendo la palabra de Dios. Lo único es que a pesar de que son inspirados por Dios cuando fueron escritos, pues también se convierten en nuestra respuesta a Dios y oramos con ellos. A propósito de eso, Roberto, tengo que complementar mi respuesta de la vez pasada, ¿ok? Tú me dijiste que era una contradicción a veces, podía ser, de que los salmos a veces son muy largos y tienen muchas palabras, y que en otro lado la escritura, el Señor nos dice, no usen tantas palabrerías, no usen tantas palabras, ¿verdad? Pero entonces tenemos que ver la diferencia entre palabrería y palabra. ¿Okay? Palabrería y palabra. Cuando el Señor dice eso, dice, dejen de parecerse a esos fariseos que se ponen a gritar en las esquinas, el Señor es mi luz, el Señor es mi Salvador, yo soy hijo del Señor, y se ponen, ¿para qué? Para que los vean, y utilizan muchas palabras. O puede ser en una reunión, aquí nosotros nos vamos a poner a orar, y entonces yo digo, yo voy a dirigir la oración, y empiezo a orar y les tengo una oración como de 20 minutos para la comida, y mientras oro, se me enfría la comida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quiero hacer que mis palabras, mis palabrerías, suenen bonito. Cuando oramos con los salmos, estamos orando con la palabra de Dios, y lo estamos haciendo con el propósito de unirnos a Él, de aprender de Él y de aprender de mí. Entonces es diferente el contexto de la cantidad de palabras, ¿ok? Sí, lo vamos a hacer corto, pero si en algún momento tenemos que leer, por ejemplo, todo el Salmo, hablamos del Salmo 119, que es el más largo, no sé, como 3 páginas, 4 páginas. De pronto lo tendríamos que hacer porque en ese momento se dio así. Pero ahí no son palabrerías, es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que ver esa diferencia. Tenemos que ver esa diferencia. Okay. Cada vez me pasa más a menudo ser como los papás. Los papás son perfectos al día siguiente, ¿verdad? Ay, si le hubiera dicho esto a mi hijo. Ay, si le hubiera dicho, si hubiera actuado de esta manera. Ay, si no lo hubiera castigado de esta manera. Pero eso al día siguiente. Anoche estuve en una charla también, una charla ya por Linda Vista. Y al final vino una señora a hacer una pregunta de otra cosa, de la lectura, del día cuando va a regresar el Señor, ¿verdad? ¿Qué quería decir eso? ¿Cómo se podía explicar? Y entonces le expliqué de acuerdo a esa parte. Pero cuando iba camino a casa, cuando venía camino a casa, dije, oiga, ¿y por qué no le dije también esto? ¿Por qué no le dije que lo importante no es ese día, sino lo importante es estar listos? Estar listos para cuando Él venga, ¿verdad? Entonces me pasa mucho así. Así que si me hacen una pregunta y les contesto, al día siguiente la completo, bueno, la respuesta. Ok, entonces, salmos responsoriales. Los 150 salmos que tenemos se pueden convertir en salmos responsoriales, y sinceramente no he hecho la tarea de ver si en los 3 años del ciclo dominical proclamamos los 150 salmos. No estoy seguro, ¿ok? Hay una gran posibilidad porque en 3 años pues tenemos 153 semanas, ¿no? 153 domingos, así que posiblemente podríamos tener un domingo para cada salmo. Pero una de las cosas que me dice que tal vez no, es porque dentro del calendario litúrgico, dependiendo cuando caiga Navidad, cuando caiga la Pascua, se mueven las fechas. Y a veces hay domingos dentro del calendario litúrgico, dentro del leccionario, que son todas las lecturas, que no leemos. ¿Okay? Entonces muy posiblemente no proclamamos los 150 salmos
Pero en el curso de nuestra vida seguramente sí, porque los domingos que se pierden varían entre los años. ¿Ok? Y bueno, si venimos a misa diariamente, estoy prácticamente seguro de que sí. Porque ahí nomás en un año pues ya son 365 misas, ¿verdad? Okay. Entonces, es posible que cuando crecimos realmente no sabíamos este salmo qué era, de pronto sonaba como un poema, de pronto como era cantado sonaba como que alguien lo estaba recitando. Sabíamos que ahí como que participábamos nosotros, pero pues nos veíamos como independiente de todo, nos veíamos independiente de todo. Pero con el tiempo y viniendo a clases y viendo a todo esto nos damos cuenta de que los salmos no están ahí al azar. No es que al padre se ocurrió por la mañana, este salmo está bonito hoy, vamos a cantar este salmo, no. Los salmos están especialmente escogidos en unión con el tema de las lecturas del día. Unión con el tema de las lecturas del día. Entonces, la palabra de Dios en cada celebración litúrgica tenemos ¿cuántas lecturas? ¿Cuántas lecturas? 4. ¿Cuáles? La primera, ¿de dónde viene normalmente? Del Antiguo. La segunda, Antiguo también, porque la segunda, si nombramos las 4, la segunda sería el Salmo, que viene del Antiguo también, ¿no? La tercera, el Nuevo. Y la cuarta, el Nuevo, ¿ok? El Evangelio. Entonces, ¿qué quiere decir esto, verdad? En una parte de los Evangelios, Jesús nos dice que los escribas debían ser como aquel jefe de casa que trae lo antiguo y lo nuevo, ¿verdad? Entonces traemos lo antiguo, el Antiguo Testamento, y lo nuevo, el Nuevo Testamento, ¿para qué? Para hacer una unidad, para completar el mensaje, Hay una relación muy fuerte entre los dos. Se dice que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo y que el Antiguo está realizado en el Nuevo. ¿Okay? Está realizado en el Nuevo. ¿Por qué? Porque todo este libro, toda la escritura que es inspirada por Dios es cristocéntrica, o sea que centrada en Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo es que esta lectura se hace plenitud. En Cristo es que esta lectura se hace viva para nosotros. Entonces, como es la palabra de Dios, realmente, aunque ya creo que ya se los dije, aunque físicamente estamos leyendo, ¿sí? Estamos leyendo de un libro en lo físico, es la apariencia. Realmente, si es la palabra de Dios, estamos escuchando a Dios hablarnos a nosotros. ¿Ok? Es la palabra viva. Así como yo les estoy hablando a ustedes en este instante, cuando ustedes abren la Biblia y pasan sus ojos por estas palabras, es el Señor que les está hablando a ustedes. ¿Okay? Es el Señor que les está hablando a ustedes. Entonces, el salmo responsorial, al estar colocado en la mitad de los dos, o más bien en la mitad de todo, lo que es un puente para conectar lo antiguo con lo nuevo. Lo antiguo con lo nuevo, y particularmente la primera lectura normalmente del Antiguo Testamento con el Evangelio. ¿Okay? Entonces, ¿se acuerdan del Concilio Vaticano II? ¿Sí? Creo que la mayoría de ustedes no estaba vivo todavía, o de pronto sí, algunos. Yo estaba naciendo durante el Concilio Vaticano II. Llamado por el Papa Juan XXIII, murió y lo cerró el Papa Pablo VI, ¿verdad? En este concilio, una de las más grandes decisiones o conclusiones es que la misa tenía que ser accesible para todos, que tenía que tener la posibilidad de que pudiera ser vivida activamente por todos. Entonces,
Antes de ese concilio, la misa era celebrada en latín, ¿ok? En latín. Obviamente, la gran mayoría de la gente no sabía latín fluidamente como para entender todo. Entonces iban a misa, pero no entendían mucho, ¿verdad? A veces podríamos experimentar eso nosotros si vamos a una misa, no sé, vengan a hacer una misa en vietnamita. Ustedes saben lo que está pasando, ustedes saben cuándo está leyendo el Antiguo Testamento, cuándo está leyendo el Nuevo, pero no entienden lo que está leyendo, ¿verdad? De cierta manera, sí, de pronto salía la gente cuando era en latín, sin entender. Entonces, la misa se empezó a oficiar en el lenguaje nativo de los asistentes. Entonces, por eso ahora tenemos misas en todos los lenguajes. Y ahorita ya está preparado todo, ¿no? O sea, lo que se va a hacer cada uno. Correcto. Otra cosa es que antes del Concilio Vaticano II solo había una lectura, y era el Antiguo Testamento y el Evangelio. ¿Okay? Entonces, se cubría mucho menos de la Biblia. A partir del Concilio Vaticano II se dijo no, hay que hacerlo más completo. Y ahora con la lectura del Antiguo, el Salmo, el Nuevo y el Evangelio, entonces ahora en un ciclo de 3 años escuchamos casi que el 95% de la Biblia. ¿Okay? Y para eso, inspirados por el Espíritu, la Iglesia se sentó y diseñó qué lecturas iban a ser proclamadas y cuándo. Eso se llama el calendario litúrgico. ¿Okay? Entonces determinaron las temporadas, qué es Adviento, qué es Navidad, qué es tiempo ordinario, qué es Cuaresma y qué es Pascua. ¿Okay? Y qué se debe leer en cada temporada y cuál debe ser el enfoque. Entonces todo eso está preparado para nosotros. ¿Para qué? Para ayudarnos, para facilitarnos el camino. ¿Ok? Cada año básicamente lo que caminamos es la vida de Cristo. Empezamos en el primer domingo de Adviento preparándonos para su nacimiento. Pasamos por su niñez, adolescencia, aunque no hay que hablar de la adolescencia, llegamos a su ministerio, vimos todo el ministerio y cerramos el año con la celebración de Cristo Rey. O sea, cuando Él es proclamado Rey de todo, ¿verdad? Ese es un año litúrgico. Y en ese año litúrgico, entonces, tenemos todo este caminar. Tenemos los 3 años, donde se cubren los 4 evangelios, y donde se ven las diferentes perspectivas de la presentación de la vida de Cristo. Entonces, cada lectura, cada salmo en este caso, ha sido escogido con bastante cuidado, ¿okay? Con bastante cuidado. De igual manera, la liturgia de las horas, de que hablamos un poco antes y vamos a hablar hoy mucho más, también, el centro de las liturgias de las horas son los salmos, y también esos fueron escogidos especialmente. Ahorita vamos a decir cómo, ¿ok? Vamos a decir cómo. Entonces, en la misa escuchamos al inicio de la liturgia de la palabra el Antiguo Testamento, ¿ok? Luego escuchamos el Salmo. Y si nos acordamos la lectura del catecismo de la clase pasada, el 1174, entonces vemos que el Salmo es el diálogo, ¿verdad? Son las palabras de la novia hablándole al novio. Y se convierten al tiempo en las palabras de esta unión de novio con novia, Cristo con su iglesia, al Padre. Ese es el Salmo. Y entonces, al estar unidos, novia y novio, iglesia y Cristo, y llegar al Padre, entonces ahí es donde está el puente, y donde escuchando todo podemos empezar a conectar lo que pasó antes, lo que está pasando ahora, y cómo el Salmo nos ayuda con eso, con esas conexiones. ¿Okay? El Salmo nos ayuda a eso.
Entonces, para hacer esto, para poder hacer esto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué se les ocurre que tenemos que hacer? No piensen así en cosas muy complicadas porque es sencillo. ¿Qué tenemos que hacer para estas conexiones? Para poder hacer estas conexiones. ¿Cómo? Participar en la misa. Participar en la misa. ¿Qué quiere decir participar en la misa? Preparar las lecturas antes de ir para... Ok, entonces, siempre hablamos de eso, participar activamente en la misa. Pero participar activamente en la misa no es estar ahí, de cuerpo. No es estar con el coro cantando. A veces no es ni siquiera estar de lector proclamando la palabra. Ni siquiera para el sacerdote, es estar ahí oficiando y presidiendo. ¿Ok? Participar activamente es estar en la misa de cuerpo, alma, corazón y espíritu. O sea, estar todo ahí. ¿Por qué? Porque solo con esa presencia completa nuestra vamos a poder participar físicamente en la respuesta de las oraciones, en la respuesta del salmo, en los cantos incluso, pero vamos a poder ver estas conexiones, vamos a poder ver a Cristo, vamos a poder escuchar a Cristo hablándonos porque estamos ahí, totalmente enfocados. ¿Ok? Tanto vamos a estar en la misa que no vamos a escuchar ningún ruido extraño de todos los ruidos que hay en la iglesia. No nos van a desenfocar. Eso es participar activamente y a eso estamos llamados todos, a participar activamente. Porque solo de esa manera vamos a tener ese encuentro personal con Cristo en su palabra. Vamos a poder tener ese encuentro personal con Cristo en su cuerpo y en su sangre. Y vamos a poder tener ese encuentro general después con su cuerpo, que es la comunidad. ¿Ok? Y pues esto es lo más difícil. ¿Cuál es el pensamiento más común que se les viene a ustedes durante la primera lectura? No es de pena, ¿cuál es? ¿Quién piensa en si cerró el carro? ¿Quién piensa si le echó seguro al carro? Yo pienso si se me quedó el celular en el carro. ¿Quién piensa si le quedó el celular? ¿Quién piensa en que carajo nos vinimos peleando todo el camino con mi marido y a ver cómo me desquito? Pero es que ahorita tengo que darle la paz. ¿Y cómo le voy a dar la paz? ¿Quién piensa en que está atrasado para pagar un bill? ¿Quién piensa en que se le olvidó llamar a la novia antes de entrar a misa y que ahora va a pasar una hora sin poder hablar con ella? ¿Verdad? ¿Y qué tan? ¿Cómo? ¿Y piensa que qué? Que van a vender más tarde. ¿Qué van a vender al final de misa? Porque mi estomaguito ya está aquí crujiendo, ¿verdad? Entonces, todo esto se nos viene a la cabeza. ¿Por qué? Porque por un lado, obviamente, somos humanos y por otro lado, no estamos participando activamente en la misa. Entonces, cada uno tiene que desarrollar alguna técnica para que cuando eso pase, se pueda dar cuenta y regresar rápido. ¿Ok? Pueda regresar rápido. ¿Ok? Entonces, aunque las lecturas están escogidas especialmente y tienen conexiones, si yo no estoy ahí, no voy a ver esas conexiones. De pronto el padre en su homilía diga algo que me haga decir, oh, ¿verdad que sí? Pero porque el padre me lo dijo. Pero no porque yo mismo ya estaba adelantando eso, ¿ok?
Entonces sí, participar activamente en misa también es hacer lo que dice Lili, que es prepararme para la misa. ¿Ok? Tomarme un tiempo y leer las lecturas antes. Tenemos muchas maneras de cómo acceder a estas lecturas. ¿Ok? Entonces, cuando estamos ahí de cuerpo, alma, corazón y espíritu, cuando nos hemos preparado, entonces en la cabeza podemos empezar a hacer estas conexiones. Incluso muchas veces cuando llegamos y estamos en misa y estamos verdaderamente escuchando, vamos a escuchar algo nuevo que no escuchamos cuando nosotros nos preparamos. ¿Ok? Y se va a hacer más rica todavía la misa. Entonces, ¿quién de ustedes ha dicho o ha escuchado: es que yo no voy allá porque eso es tan aburrido? Siempre en domingo, siempre lo mismo. ¿Ah? ¿Tú lo has escuchado? Varias veces. Muchas veces. Varias veces, sí. Yo también. No lo he dicho, pero sí lo he escuchado. Y de pronto no lo hemos dicho, pero lo hemos sentido, ¿verdad? De pronto ahorita ya no, pero antes, en aquel tiempo cuando la misa todavía no tenía tanto sentido. Y obviamente que es aburrido cuando no estás ahí de corazón. Va a ser muy aburrido. Porque no tienes nada para aprender, no estás con la disposición. ¿Ok? No estás con la disposición. ¿Sí? Entonces vamos a estar dispuestos. ¿Sí? El mundo va a estar ahí cuando se acabe la misa. Y aunque suene crudamente, la comida va a estar ahí. El que se iba a morir en esa hora va a estar ahí. El que te iba a esperar va a estar ahí. Nada extraño va a pasar, porque estabas en misa, ¿ok? No vamos a culpar la misa por nada. La misa es nuestro encuentro con el Señor. Y entonces, cuando estamos aquí, pues empezamos a aprender y empezamos a ver que hay un calendario litúrgico. Y les acabo de decir de que con cuál fiesta se cierra el año litúrgico. Cristo Rey. Alguien está escuchando, qué bueno. Y todos los años las lecturas para Cristo Rey son las mismas. ¿Ok? Ese día leemos a Ezequiel 34, 11 y 12. Leemos el Salmo 23, el inicio del Salmo 23. Y leemos a Mateo, que es el capítulo, a Mateo 25. ¿Ok? Del 31 al 46. Y después, cuando llegamos a ese día y decimos, bueno, hoy es el día de que Cristo es proclamado Rey. Por lo tanto es el final de los tiempos. ¿Y qué es lo que sabemos que va a pasar al final de los tiempos? ¿Qué va a haber al final de los tiempos? ¿Qué dijiste, Felipe? El juicio final. Y entonces en el juicio, si hay un juicio, pues unos van para un lado y otros van para el otro. ¿Sí? Entonces nomás con el título de la fiesta ya se nos da una idea. ¿De qué vamos a hablar hoy? Entonces llegamos a Ezequiel. Y Ezequiel nos dice: porque así dice el Señor Dios: he aquí que yo mismo buscaré mis ovejas, y las buscaré como busca un pastor su rebaño, cuando algunas de sus ovejas se han dispersado. Así buscaré a mis ovejas, y las rescataré de todos los lugares donde se han dispersado, en un día de nubes y densas tinieblas. ¿Okay? Voy a buscar a mis ovejas. Yo soy el pastor. Si voy a buscar a mis ovejas, ¿es por qué? Porque yo soy un pastor. ¿Y cuál es el Salmo 23? Buen pastor. El Salmo del buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Okay? Nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Pero entonces, antes de pasar al Salmo, nos quedamos en Ezequiel, ¿verdad? ¿Y por qué está hablando esto Ezequiel? Ezequiel es uno de los profetas mayores que profetizó cuando el pueblo había sido exiliado, ¿ok? Estaban en Babilonia, ya no tenían templo, no tenían nada, lo habían perdido todo.
Capítulo 34, 11 y 12. Entonces el pueblo allá exiliado, viviendo mal, empieza a sentir esa ansia de regresar al Señor. Empieza a ver que fue por su propio pecado que se merecieron eso. Y empieza a pedirle al Señor, Señor, perdóname, Señor, rescátame. ¿Ok? Ya el reino de David, de cierta manera, no existía. Porque al ser exiliados, todo se acabó. ¿Sí? Y hubo ahí como un espacio donde el reino de David quedó como en pausa, digamos. ¿Ok? Los pastores no hicieron su trabajo. No hicieron su trabajo. Pero entonces Dios les dice, tranquilos, yo voy a venir y los voy a rescatar. Yo voy a venir y los voy a rescatar. Entonces, es una esperanza que les trae Ezequiel, ¿sí? Es una esperanza que les trae Ezequiel. Entonces, cuando leemos, yo soy el Señor es mi pastor, nada me falta. Bueno, pues ya veo la conexión ahí, ¿no? Dios me dijo, yo los voy a rescatar, y después lo reafirmamos con que Él es mi pastor y Él viene a llevarme hacia sitios buenos. ¿Ok? Pero sin embargo la historia tiene que completarse, y entonces llegamos al Evangelio, a Mateo. Y Mateo 25 nos habla del juicio, ¿verdad? Nos habla del juicio. Y dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con Él, entonces se sentará en su trono glorioso. Delante de Él serán reunidas todas las naciones, y los separará unos de otros, como separa el pastor a las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha, pero los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan todos benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me acogieron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Entonces el rey le responderá, en verdad les digo que cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Y entonces dirá a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me acogieron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Y ellos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá, en verdad les digo que cuanto no lo hicieron con uno de estos más pequeños, tampoco conmigo lo hicieron. E irán estos al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna, ¿verdad? Entonces aquí nos habla también de un pastor, y nos habla de un pastor que lo recogió a todos. Sí, aquí dice, recogía las ovejas y recogía los cabritos también, pero los voy a separar. Los buenos, los que vivieron su vida de acuerdo a las enseñanzas acá, los rebeldes a la izquierda. Entonces, aquí, cuando estamos presentes, podemos ver todo esto, ¿verdad? Podemos ver que el plan de salvación empezó desde el principio. Y podemos ver que es el mismo Dios siempre que está buscándonos. Podemos ver que Dios es el pastor amoroso, que quiere que yo me salve. ¿Ok? Él es mi pastor. Entonces, esto se puede convertir en tema de charla, ¿verdad? En tema de meditación, en tema de contemplación. ¿Ok? Y de esta manera verdaderamente escuchamos.
¿Quién ha escuchado de ustedes decir: me fui a la iglesia católica porque no me alimentaban, me fui a la iglesia católica porque ahí no estaba Dios, me fui a la iglesia católica porque es que son tan aburridos esos católicos? ¿Sí o no lo han escuchado? Yo lo he escuchado en mi familia. ¿Okay? Yo he escuchado que dicen: es que aquí sí encontré a Dios, es que aquí sí está presente Dios. Señora, aquí siento bonito a Dios, exactamente. Pero se dieron cuenta que lo tuvieron siempre y que ellos no quisieron ponerle atención. Como decimos nosotros, no quisieron pararle bolas. ¿Entienden ese dicho? ¿Saben ese dicho? No. Ustedes sí, debe ser suramericano entonces. Parar bolas es poner atención. Ey, páreme bolas, póngame atención. Pare oreja. ¿Pare oreja? Ok. No me diste cuenta. Realmente no, nunca hicieron el esfuerzo por acercarse a Dios. Por otro lado, nosotros como iglesia también tenemos vela en ese entierro, porque no hicimos lo necesario para que ellos tuvieran la oportunidad de encontrar a Dios. ¿Ok? No les extendimos la mano cuando era tiempo. El hecho de que se hayan ido no quiere decir de que los dejemos allá. Quiere decir que tenemos que seguir juntos, trabajando, para que todos lleguemos a la verdad. Y al llegar a la verdad, todos vamos a estar juntos y vamos a estar en la iglesia que Jesús fundó. Entonces, ¿no están siendo alimentados? Claro que sí, claro que sí. Pero como dice el dicho, yo puedo llevar el caballo hasta el agua, pero no puedo obligarlo a tomar. Yo puedo traerte aquí y obligarte a traer a la misa, pero no puedo obligarte a que recibas el regalo de Dios. Tienes tú que abrir tu corazón, tienes tú que hacer el esfuerzo, tienes tú que hacerte débil y humilde y dejarte quebrantar para que el Señor pueda entrar. ¿Okay? Para que el Señor pueda entrar. Entonces, tenemos que hacer ¿qué? Tenemos que escuchar con los oídos, o sea, con la mente, pero también con el corazón y con el alma, para escuchar el mensaje completo. ¿Okay? Entonces, el contexto litúrgico es muy importante para leer los salmos y para leer toda la escritura. ¿Ok? Y por eso es bueno estudiar las escrituras y saber cuándo fue que estuvo Moisés, qué hizo Moisés, cuándo estuvo el rey David, quién fue primero que David, quién fue después de pronto, quién fue el hijo, quién era este Salomón, quién era el profeta Ezequiel, el profeta Jeremías, el profeta Isaías, ¿sí? Entender todo eso un poco, toda esa historia. Y después en el Nuevo Testamento también, quiénes eran los apóstoles, qué escribieron, ¿fue Pablo un apóstol o no? ¿Cómo es esto? Y eso se hace entendiendo y untándonos las manos y el corazón con la palabra de Dios. Pero algo diferente con los salmos, con el libro de los salmos, es que en realidad no tienen ese contexto histórico, porque realmente los salmos no son una historia como la mayoría de los otros libros. ¿Okay? Sabemos, como hemos dicho, que en el título, o a veces en el primer versículo que está como al lado en la latinoamericana, o como título en algunas otras presentaciones de la Biblia, nos da una idea, ¿no? Nos da una idea. Sabemos, por ejemplo, que David en el Salmo 51 está pidiendo perdón por su infidelidad con Betsabé. O que en el Salmo 3 lo escribió después de que su hijo lo está persiguiendo, ¿ok? Pero con unas muy pocas excepciones, la mayoría no nos dice quién o por qué o para qué lo escribió, ¿ok? Pero con el contexto litúrgico, con la temporada del año que tenemos, entonces podemos empezar a darle un tema a los salmos para poderlos entender un poco mejor, ¿ok? Para poderlos poner
dentro del contexto que necesitamos y de empezar a ver el por qué. Muchas veces la Biblia es ambigua, ¿ok? ¿Para qué? Para que nosotros nos podamos meter ahí, para que la podamos hacer personal. Entonces David, digamos, en los salmos, en los primeros dos libros, los primeros 73, dos salmos, cuando está siendo perseguido por el rey Saúl, no dice, Señor, sálvame de Saúl, ¿verdad? O después está siendo perseguido por otro rey de los edomitas que se llamaba el rey Doeg. No dice, sálvame de Doeg que me quiere matar, ¿no? David escribe, sálvame de mis enemigos. ¿Para qué? Porque si él dice, sálvame de Saúl, pues queda muy específico para él. Si Saúl no me está persiguiendo a mí, sino a Alfredo, pues me queda como más difícil meterme ahí, ¿verdad? Pero si dice, sálvame de mis enemigos, entonces ya me puedo meter ahí, porque yo sí tengo enemigos. Y ya lo puedo hacer mío. ¿Ok? Por eso, digamos, en la lectura, en el Evangelio, cuando están, el rico no tiene nombre y Lázaro sí tiene nombre, que era el pobre, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué tenemos que pensar? Tenemos que pensar en qué estoy haciendo yo que me parezca al rico y no esté mirando a mi hermano aquí a mi lado. Porque en momentos de nuestra vida todos hacemos eso, ignoramos al que está al lado, ¿verdad? Entonces nos podemos meter en el papel del rico para ver qué puedo aprender y qué puedo evitar hacer en mi vida, ¿sí? Por eso la Biblia nos da esa oportunidad. ¿Para qué? Para meternos ahí, para hacer lo propio, para traerlo a nuestro vivir de hoy. Ahora entonces vamos a empezar a hablar de la liturgia de las horas, pero antes de eso vamos a tomar un cafecito. ¿Ok? Ok. Entonces, tocamos un poquito la semana pasada y las hemos venido rezando, ¿no? La liturgia de las horas. Hemos venido, no rezando, celebrando la liturgia de las horas, la hemos venido haciendo al final de todas estas clases, pero entonces lo vamos a hacer. Vamos a ir un poco más profundo en el esquema, en la organización de estas lecturas, ¿ok? Entonces, ya dijimos de que la iglesia tiene un tiempo, un calendario, unas, ¿qué se dice? Unas temporadas, ¿verdad? ¿Te acuerdas de las temporadas? ¿Sesiones? Estaciones. En el calendario litúrgico la iglesia tiene estaciones, ¿verdad? Temporadas. ¿Ok? Temporadas. ¿Qué temporadas? A ver, así por molestar, ¿cuáles son? ¿Cuál es la primera temporada del calendario litúrgico? Adviento. Adviento, por venir, Adviento, advenire. Algo está por venir, ¿verdad? Es una temporada de preparación. Por eso el color litúrgico del que preside las celebraciones es morado. Se está preparando, es un color que lleva a la meditación, a la preparación, un poco al silencio. Y también es una anticipación de que es el color del rey que vamos a recibir al final. Entonces, Adviento se acaba y ¿qué empieza? Navidad. Y Navidad no es un día, Navidad no es un instante. Navidad no es el 24 a las 12 de la noche. ¿Ok? Navidad empieza el 24 a las 12 de la noche. Empieza. ¿Ok? Y es una temporada. Y dura dependiendo el calendario y de cuándo caiga. ¿Cuándo caiga qué? 24 a las 12 o 25 a las 12. Bueno, del 24 al 25 a la medianoche, no sé cómo lo llames tú. ¿Ok? ¿Cuándo pase qué? ¿El bautizo de quién?
el bautismo de Jesús, ¿verdad? La temporada de Navidad llega hasta que Jesús es bautizado. A ver. Señor. El bautismo de Jesús se celebra en enero, normalmente el segundo domingo después de la Navidad normalmente. Entonces depende cuando caiga. Tercero, perdón. ¿Ok? Entonces depende cuando caiga. Esa fecha varía de año tras año. Y como estamos celebrando al Rey, ¿de qué color es? ¿Blanco o dorado? ¿Okay? Blanco y dorado es básicamente el mismo color para la iglesia. Después viene un tiempo corto, que es un tiempo normal, se llama el tiempo ordinario, que es el tiempo ordinario. Celebramos, visitamos el tiempo de ministerio de Jesús entre nosotros. Y como en ese tiempo Jesús nos da la vida, es de color verde, ¿okay? Verde de la vida. ¿Cuánto dura? Depende de cuándo caiga la Pascua en ese año, ¿ok? Y dependiendo de cuándo caiga la Pascua, entonces se determina el miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza empieza ¿qué? La cuaresma. ¿Okay? La cuaresma. La cuaresma, como dice el CUA, viene de 40, dura 40 días, pero no se cuentan los domingos. Los domingos continúan siendo el día del Señor. ¿Okay? Y también es otro tiempo de preparación. Entonces utilizamos el color morado. Normalmente el morado del Adviento nos preparamos para la llegada del Señor. Entonces es un morado más vivo, digamos. En la cuaresma nos preparamos para la pasión y muerte del Señor. Es un púrpura más mate, más sin brillo. Pero es el mismo púrpura en todo caso. Llegamos a la Semana Santa. ¿Ok? Y los últimos 3 días de la Semana Santa celebramos el Tríodo Pascual. ¿Ok? Ahí celebramos especialmente la pasión, muerte y resurrección de Cristo. El jueves celebramos la última cena, color dorado. El viernes celebramos la crucifixión y muerte de Jesús, color rojo. El sábado en la noche, la vigilia, celebramos la resurrección de Jesús, otra vez color dorado. Y toda la Pascua, que dura ¿cuánto tiempo? Bueno, para eso, ¿cuándo se termina la Pascua? Con la llegada del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Pente, que viene de 5 de 50, ¿verdad? Entonces dura 50 días. Y de 50 días utilizamos el dorado. Y después el resto del año es otra vez el rojo con el ordinario. ¿Ok? Entonces eso nos da una estructura, eso nos da un tema, ¿perdón? Dijo rojo, pero era verde. ¿Verde cuándo? Ordinario. ¿O dije rojo? O rojo, verde, ordinario verde, perdón. Entonces esto nos da una estructura de cómo estudiar, cómo caminar con Jesús y en qué enfocarnos, ¿ok? De igual manera, la liturgia de las horas tiene una estructura y tiene un tiempo. Como bien se llama la liturgia de las horas, es porque se reza a ciertas horas, ¿ok? Los que están más entregados a rezar esta liturgia a las determinadas horas son los monjes, más que todo, los padres de la iglesia. Entonces, esta liturgia de las horas consiste de el oficio de las lecturas, el oficio que normalmente es a las 3 de la mañana, debería ser a las 3 de la mañana, los laudes a las 6, la media mañana a las 9, el mediodía a las 12, la media tarde a las 3, las vísperas a las 6 y las completas a las 9. ¿Okay? Todas esas son la liturgia de las horas. ¿Por qué eso? Esa viene como una respuesta de la iglesia al mandato que recibimos en las Escrituras de orar incansablemente, incesantemente. Entonces el mundo que va girando y la iglesia que está en todo el mundo, entonces con estas horas, a toda hora, alguien está rezando la liturgia de las horas. ¿Okay? A toda hora.
esta liturgia de las horas, entonces, también, como digo, tiene para la mañana, tiene para la tarde y tiene para la noche. Entonces, esto nos da también una estructura. Si hay algo para la mañana y algo para la noche, pues es porque son un poco diferentes, ¿no? Son un poco diferentes. Entonces, en los salmos, por ejemplo, en los salmos responsoriales, la antífona, Claudia. No sé si tiene algo que ver con las personas que son musulmanas, porque yo he tenido amigas que a ciertas horas del día paran todo para rezar. ¿No está la liturgia de las horas relacionada en algo? Claro que sí. Esta es una tradición que viene desde mucho antes de los judíos. Los judíos también tienen sus horas de rezar, ¿verdad? Es algo similar, correcto. Sí, sí. Ellos normalmente, por ejemplo, cuando llega su hora del rezo, siempre cargan con ellos algo, ya sea un chal o una especie de tapete o algo así, y se hincan y ponen la cabeza de cierta manera que esté mirando hacia los musulmanes, hacia la Meca, los judíos hacia Jerusalén, ¿ok? Y hacen sus oraciones, correcto. Una cosa similar, sí. ¿Ok? Bueno, entonces siempre hay una antífona, una respuesta, ¿verdad? ¿Qué es la clave? Y esta clave, esta antífona, nos da la idea, como está escrito aquí, nos da el lente a través del cual debemos escuchar el salmo que viene. Una de las más usadas es: den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de esa respuesta? Muy común. Este es tan común que nomás cuando suena la tonada, mi oído ya me dice, oh, esta es, ¿verdad? No sé si les pasa a ustedes también así. Entonces, con esto ya nos dice, bueno, aquí, con este salmo, vamos a dar gracias al Señor. Vamos a dar gracias al Señor, ¿ok? ¿Por qué? Porque Él siempre está conmigo, sin importar cómo, sin importar dónde. Entonces, ¿cuál es el próximo que vamos a celebrar este domingo que viene? ¿En qué tiempo estamos? Ordinario. Muy bien. ¿Se acuerdan qué número fue el domingo pasado? No. 18, sí señor, el domingo pasado fue el 18, este próximo es el 19, ¿ok? Entonces este próximo domingo vamos a leer del Antiguo Testamento al respecto de Elías, el gran profeta Elías, en la Primera de Reyes, ¿ok? Este Elías es el profeta por excelencia, digamos, ¿verdad? ¿Por qué decimos eso? Hoy celebramos una fiesta especial en la iglesia, la transfiguración del Señor. ¿Y quién estaba en la transfiguración? ¿Quién se apareció ahí? Elías se apareció ahí, ¿verdad? Elías. Junto con Moisés. Entonces, en este pasaje que vamos a leer, Elías acaba de escaparse. ¿Ok? Lo iban a matar y salió corriendo. Y después de caminar en el desierto, ya dice, ya no puedo más, ya mejor que me muera aquí. Pero no, Dios tiene otros planes para él. Y él se tira para descansar un rato y el Señor lo despierta. Le dice, hey, come y sigue. Y él, como buen hombre, come, bebe y se duerme. ¿Ok? Y entonces ahí viene el Señor otra vez. Viene el Señor otra vez, hey, hey, levántate y come que la jornada es dura. Y se levanta y come. No, ya no. Ya escucho. Y ese pan que le dio el Señor, con esa bebida, le da energía para hacer su jornada, que son 40 días, 40 noches, hasta llegar a su destino, ¿no? Va a ser un largo viaje, pero ¿qué? Con la fuerza del Señor. Llegamos al Salmo, que es el Salmo 34, y es otro que también es muy significativo. Prueben y vean qué bueno es el Señor. Lo vamos a cantar este domingo.
Prueben y vean qué bueno es el Señor. ¿Ok? Elías se comió el pan, o sea que lo probó, ¿verdad? Y al probarlo y comerlo vio qué bueno era el Señor que le dio vida. Entonces el Salmo nos está diciendo eso a nosotros. Ustedes también, coman el pan que les da el Señor, porque les va a gustar, porque van a ver qué tan bueno es. ¿Ok? Van a ver qué tan bueno es. Y después llegamos al Evangelio. Estos 5 domingos estamos leyendo el capítulo 6 de San Juan. Acuérdense que Marcos es el evangelio más corto de los 4 libros. ¿Ok? Entonces, como es el más corto, pues no se alcanza a cubrir todo el año, entonces toca completar el año. Y qué mejor para completarlo que el discurso del pan de vida de Jesús. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estamos cubriendo en estos días. ¿No hay segunda lectura? Sí, sí hay segunda lectura, pero aquí nos estamos concentrando en el Antiguo y el Evangelio. Estamos viendo ese puente. ¿Ok? En la segunda lectura va a ser de los Efesios. Y ahí en los Efesios, San Pablo quiere resaltar que tenemos que ser uno. ¿Ok? Que tenemos que ser uno en Dios. Pero bueno, entonces en el capítulo 6 dice: si no comen la carne del hombre y beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. ¿Ok? No tendrán vida en ustedes. Entonces, el Señor nos dice que probemos para ver qué tan bueno es. Vemos que Elías lo hace. Y después Jesús nos dice que Él es el pan. Y que ese pan es su carne. Que Él es ese pan. Y que eso es lo que nos va a dar vida. Que Él es quien nos da vida. ¿Ok? Él es quien nos da vida. Entonces con el Salmo unimos a Elías a Jesús. ¿Ok? Con el Salmo los unimos. Pero para eso tenemos que estar ahí, de cuerpo, alma y corazón, para darnos cuenta. ¿Ok? El domingo pasado, antier, escuchamos el Éxodo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué le dio Dios a los israelitas en el desierto? ¿Qué les dio? El maná por la mañana. Y por la tarde, las codornices, ¿verdad? ¿Para que comieran qué? Carne. ¿Ok? Por la tarde codornices para comer carne. Por la mañana el maná para que comieran pan. Y también les dijo: solo tomen tanto como se puedan comer ese día. No tomen más. ¿Para qué? Para darles oportunidad de trabajar en su confianza. El Señor me va a seguir proveyendo, entonces no tengo que dejar para mañana por si acaso. ¿Okay? El Señor me lo va a dar. Pero fíjense, esa que pasó allá al principio con los israelitas, ¿cómo pasa con nosotros? Nosotros nos acercamos al altar del Señor a recibir la carne del Señor en la apariencia de pan. Y entonces se hace esa conexión ahí. El Señor allá estuvo presente. ¿Y qué era? Simplemente era una presentación, digamos, de lo que Él nos va a dar después, que es el todo. ¿Ok? Entonces, es lindo este rompecabezas. Y cuando empiezas a hacer esas conexiones y a decir: oh, esto pasó aquí, porque aquí pasó esto, para que yo haga esto, entonces ahí estoy y ahí voy a querer estar para seguir aprendiendo. ¿Okay? Ahí voy a querer estar para seguir aprendiendo. Y este pan que nos da el Señor, aún hoy a cada uno de nosotros, es aquello que nos va a llevar ¿hasta dónde? Hasta el paraíso, hasta la vida eterna. ¿Okay? ¿Por qué? Porque nos estamos alimentando del pan que bajó del cielo. El pan que bajó del cielo. Entonces, regresando al calendario litúrgico y mirando las lecturas con los salmos, vemos que en Adviento, que es de preparación, leemos salmos
de la década de los números 80, 80, 85 y 89, y estos salmos son escritos también en el exilio, y están pidiendo la venida del Señor, están pidiendo el rescate, están pidiendo que venga este Mesías para que los saque de ese lodo en que están metidos, que los saque de esa esclavitud que están sufriendo. ¿Ok? Después de eso vienen viene la Navidad, ¿verdad? Y en la Navidad leemos salmos en la década de los 90, que son el libro 4. Y estos salmos ya nos hablan de la luz, nos hablan del caminar de Dios con nosotros, nos hablan de la encarnación y de que el Hijo viene y se hace hombre, ¿ok? Y la carne no simplemente se hace carne, Dios no es simplemente el Hijo de María. Dios es el Hijo de María, pero viene de la línea de ¿quién? De David, sí, viene de la línea de David. Por lo tanto, ese reino que se había perdido, se rescata. ¿Ok? Ese reino que se había perdido se rescata y vuelve a surgir, ahora liderado ¿por quién? Por aquel Rey eterno, por aquel Rey divino, que es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Entonces los salmos, ven que se escogen y encajan con cada una de las temporadas. A veces en el tiempo ordinario es un poco más difícil, pero en todo caso, estando presente, se pueden hacer esas conexiones. Entonces vamos a ir a la liturgia de las horas, ¿okay? A la liturgia de las horas. Entonces estas son las oraciones diarias que siguen la estructura que la iglesia ha dado, ¿ok? Una manera de seguirlas es con el Magnificat. ¿Alguien compra o está afiliado al Magnificat aquí? Sí. ¿Sí? ¿Lo usan en el teléfono o lo tienen en el librito? No, lo traen. Lo traen en el librito, ok. Entonces en el Magnificat está la oración de la mañana, está la oración de la tarde y están las lecturas del día y una pequeña reflexión. Pero estos laudes y vísperas del Magnificat son abreviados, ¿ok? Son abreviados. Para alguien que está empezando, pues está bien porque se está familiarizando, ¿ok? Se está familiarizando, entonces está bien con esos. Bueno, está bien con esos. ¿Por qué? Porque empieza a leer los salmos y empieza a hacer los propios. Ya después, a medida que los conozca, ya va a poder meditarlos más y va a poder, digamos que, saltar a lo que son la liturgia completa, que es lo que estamos haciendo al final de la clase, ¿ok? Al final de la clase. Entonces, ¿por qué la oración de la mañana o la oración de la tarde? ¿Puedo hacer la oración de la mañana por la tarde? De cierta manera podrías, digamos. Como dicen, en algún lado son las 5 de la tarde, ¿verdad? Pero pues para nosotros no. Y por algo la iglesia colocó unos salmos para la mañana y otros para la noche. Si no, sería el mismo salmo para todo el día, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por la mañana, ¿qué pasa? Está empezando el día, ¿verdad? Se llaman los laudes. Laudes creo que tiene relación con amanecer, con inicio, ¿ok? Entonces, los salmos que oramos por la mañana son salmos que hablan de la presencia de Dios, que hablan de que quiero encontrarme con Dios, que hablan de que quiero caminar con Dios en este día. ¿Para qué? Para poder hacer mi día santo, o sea, entregado al Señor. Bueno, entonces, por ejemplo, el Salmo 116, que habla de dar gracias a Dios. Gracias, Señor, porque me diste un nuevo día. ¿Ok? Pero por la noche ya es diferente. Por la noche viene la oscuridad, ¿sí? Por la noche fue que Nicodemo visitó a Jesús para que no lo vieran. Por la noche fue que Jesús celebró la última cena.
Entonces, estos salmos recuerdan también la última cena, ¿ok? Pero también son... Nicodemo era un fariseo que creía en Jesús, pero que fue a verlo a escondidas para que no lo viera nadie, ¿te acuerdas? Nicodemo es el que le dice, pero Señor, ¿cómo voy a entrar al útero de mi madre después de ser viejo? ¿Te acuerdas? Ese es Nicodemo. Okay. Pero entonces por la noche también hay descanso, hay como una intimidad, hay cercanía. Entonces se utilizan estos dos tipos de salmos, ¿ok? De protección, pero también de cercanía. Bueno. ¿En qué libro encontramos a Nicodemo? Eso debe estar en los tres evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. No estoy seguro si sale también en Juan, no me acuerdo en este instante. Okay. Y bueno, después de la mañana y la tarde, pues llegamos a la noche, ¿verdad? Entonces en la noche pues ya pedimos el refugio con Dios, la fortaleza y el cuidado, digamos que pasando la noche con Dios. ¿Okay? Entonces los salmos cambian de mañana a tarde a noche. De la misma manera, la semana tiene un ritmo. ¿Okay? La semana tiene un ritmo. Vemos que los domingos es el día del Señor, el día de la resurrección, entonces hay mucha alegría, hay mucha luz. Pero como sabemos, a medida que caminamos, pues nos acercamos también hacia su pasión y muerte, ¿sí? Y el viernes es el día de la muerte de Jesús. Entonces el viernes los salmos son de perdón, son de unión a la pasión de Cristo, ¿sí? Entonces son más calmados, más oscuros, más penitentes el viernes. Entonces vemos esa transición que de domingo a viernes vamos de mucha luz a más tenue, a más oscuridad, y después volvemos a subir a la luz el domingo, y así cada semana, ¿ok? Así cada semana. Entonces, esta liturgia de las horas va variando, va variando. Hay días especiales, como hoy por ejemplo, que es la transfiguración del Señor. Como es una fiesta, tiene sus salmos especiales. Cuando no hay ninguna celebración, entonces se hacen, digamos que, el día ordinario. Y la liturgia de las horas tiene un ciclo de 4 semanas. Entonces va semana 1, 2, 3, 4 y después regresa al 1 otra vez. Normalmente al inicio de cada temporada siempre se inicia con la primera semana. Entonces la primera semana de Adviento vamos con la primera semana del Salterio. La primera semana de Cuaresma vamos con la primera semana del Salterio. La primera semana de Pascua igual, ¿ok? La primera semana del Ordinario también. ¿Qué es salterio? Las 4 semanas también se llaman Salterio. El ciclo de 4 semanas de la liturgia de las horas. No importa si en el ciclo que llevo voy en la tercera, me regreso a la 1. Sí. Si la Cuaresma se acabó en el 3, la primera de Pascua es el 1. Me regreso al 1, no hago la 4. Correcto. Entonces, a medida que entendemos esto, que entendemos los temas y que entendemos el concepto, entonces podemos captar el mensaje de una manera más profunda. Por lo tanto, lo podemos hacer más personal. Por eso la importancia de ver el sentido de estas estructuras que nos da la iglesia para beneficio nuestro, ¿ok? Y cómo están ahí para ayudarnos, y no simplemente porque sí, no simplemente por hacernos la vida difícil, ¿ok? No simplemente. Entonces por eso el comentario del principio, ¿verdad? Que esas están ahí, pero para practicarlas, para hacerlas nuestras, no para dejarlas empolvarse encima de la mesa, no para dejarlas empolvarse. ¿La liturgia de las horas es el librito azul? Ahí vienen varios. Hay uno que es azul, yo tengo uno que es como cafecito. Lo único es que he visto varios, hay varios. Hay uno que se llama, digamos que el condensado,
El condensado solo trae las 4 semanas normales y los domingos ya sean los domingos por temporada, digamos, y no más. El que es más grande, el que es más completo, entonces trae eso, pero además trae las celebraciones de los santos. Entonces trae cuando hay las celebraciones de la Virgen o las celebraciones de los otros santos y las lecturas para esos días. Y hay otro que es más completo todavía, que también trae el oficio de lecturas, que son unas lecturas que se hacen donde, ¿se acuerdan que en la lectura tenemos una lectura breve? En las vísperas que hemos hecho. Sí. El oficio de lectura son 2 lecturas ya bien largas, mucho más extensas. ¿Ok? Entonces, dependiendo de cuál libro tengas, pues trae diferente contenido. Este grueso. Sí, ese seguramente es el corto. Ahí está arrumbado. Ahí está guardado. Pues arrumbado, no guardado. Sí. Porque lo empecé a leer, pero no le encontraba sentido hasta ahorita. Claro, Ahorita ya claro, lo estoy entendiendo. claro. Y yo decía, pues, ¿qué hago? Hasta a mi esposa le dije, no le entiendo a esto. Y dice, tan fácil que sale, pues sí, pues yo no lo entiendo. Y ahí está guardado, pero ahora ya lo vamos a No por ponerla aquí al frente de todos, ni ponerla, como se dice, en evidencia. Pero ¿cómo te fue a ti con el libro, amor? Terrible, peleábamos. Yo me frustraba cuando me decían, ok, vamos a leer las horas, I'm like, porque se ve que vamos a pelear. Lo que pasa es que cuando tenemos simplemente el libro, en los días ordinarios, digamos, es relativamente fácil porque solo estás en 2 páginas y solo tienes que cambiar una vez a otro lado del libro, ¿verdad? Pero cuando hay una celebración de un santo, tienes que pasar como a 5 diferentes partes del libro. Entonces, ¿han visto usted a los sacerdotes en misa que agarran el listón y vienen para aquí, y vienen para allá y esto así? Bueno, así es con la liturgia de las horas, con el librito. Entonces, tiene que estar uno ahí presente. Ahora, con las aplicaciones, como es lo que tenemos aquí, pues ya está todo ahí derechito y no hay lugar para perderse ni nada de eso, ¿verdad? No hay lugar. A mí, no sé, me gusta tener el libro y lo hago en el libro. Claudia. Me gusta, no sé si ya lo mencionó, pero ya ve que es magnífica como el taller que hubo el fin de semana, que nos dieron un libro de magnífica, pero ahí dice que si, porque se acaba, no me acuerdo en qué mes, y que si queremos ordenar otro, nos dan para el próximo mes, entonces cambia. El Magnificat sale con una edición mensual, ¿ok? Una edición mensual. ¿Por qué? Pues porque como trae la lectura del día, pues obviamente todos los días es diferente, ¿no? Todo el año litúrgico es diferente. Entonces por eso el Magnificat viene solo por un mes, por eso es así pequeño. Si fuera todo el año, pues iba a ser mucho más ancho, más grueso, más gordo. Hay una pareja aquí, no sé el nombre de ellos. Víctor y Rosalba. Ajá, ellos nos dan al magnífico, Sí, se sí, sí. pagan unas 30 y te da todo el año. Pero entonces sí, las lecturas obviamente cambian a través del año y la liturgia de las horas va en el ciclo, ¿ok? Va en el ciclo. Entonces no todos los lunes es la misma, ¿ok? ¿Me explico? Si fueran todos los lunes ordinarios, digamos, en una semana ordinaria que hubiera celebraciones, bueno, hoy martes, digamos, que fuera ordinario y no hubiera celebración, entonces hoy va a ser el martes, si mal no estoy, estamos en la 4ª semana del ciclo, ¿ok? Si regresáramos en 4 semanas y también es ordinario, los salmos serían los mismos, la lectura breve sería la misma, todo sería lo mismo, ¿ok? Cada 4 semanas, si no hubiera fiestas. Cuando hay una fiesta, entonces va a cambiar. Por eso cada mes es diferente. ¿Ok? ¿Y el Magnífica no va con los ciclos de la lectura? Sí. ¿Sí también? El Magnífica tiene las lecturas del tiempo. Y entonces, por ejemplo, el que estoy utilizando hoy, ¿lo puedo utilizar en 3 años? Para no pagar de nuevo. De cierta manera. Lo que pasa es que en 3 años, digamos que el domingo 19 del tiempo ordinario van a ser las mismas lecturas. Pero el domingo 19 del tiempo ordinario en el 2024 va a caer el, ¿qué es? 10 de agosto. En 3 años puede que sea el 17 de agosto. O el 3 de agosto.
Entonces la fecha va a cambiar. A pesar de que la lectura para el domingo 19 sí es la misma, la fecha va a cambiar. ¿Ok? Bueno. Entonces, asistiendo a misa, como debemos asistir para participar activamente, y empezando a sumergirse en estos salmos, es imposible que nuestra vida no cambie. Porque el Señor va a estar tan presente que nos va a transformar y nosotros vamos a tener la actitud para permitirle que nos transforme. Él no nos va a transformar sin nuestra autorización. Pero cuando le damos la autorización, entonces definitivamente nos transforma. Y van a descubrir, como dice aquí, lo bueno que es el Señor. Porque todo lo malo que pueda estar cargando y que te pueda estar causando vergüenza hoy, va a quedar atrás. Va a quedar atrás. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tú eres el hijo más amado del Señor. Tú eres el hijo o la hija favorita del Señor. ¿Okay? Entonces, 2 o 1, un consejo: lleguen a misa temprano, mínimo 10 minutos, ojalá 15. ¿Ok? ¿Por qué? Porque normalmente cuando llegamos, ya sea con alguien, a veces venimos hablando de otras cosas. Mientras llegamos, nos sentamos y miramos, ya el Padre está leyendo el Evangelio. ¿Y cuántas veces les ha pasado que estamos diciendo el credo y decimos, oiga, ¿cuáles fueron las lecturas? El sábado el obispo compartía algo que a mí también me ha pasado. Y es que estamos afuera de la misa, al final de la misa, saludando a la gente, ¿no? Y alguien te dice, ¡ay, qué bonita homilía! Me encantó. Y digo, ¡ay, qué bueno que le tocó! Pero, ¿qué le quedó que va a vivir esta semana? ¿Qué le quedó? Y, ¿de qué fue que habló usted? Habló bien bonito en todo caso, habló bien bonito, bien bonito. No sé qué habló, pero estaba bien bonito. Me gustó mucho. ¿Qué nos llevamos? Cuando alguien nos invita a cenar y no participamos de la charla, pues la comida de pronto estaba rica, pero de pronto hasta nos queda hasta pesada, ¿verdad? Entonces hay que participar de todo, ¿verdad? Hay que participar activamente. Participar activamente. Por eso, si llegamos antes, vamos a tener tiempo de entrar en la paz de Dios. De decirle, Señor, aquí estoy contigo. Señor, aquí estoy para compartir este tiempo contigo. Señor, aquí estoy para asegurarme de que mi teléfono está en vibrador o de que está apagado, para que nada me distraiga, Señor. Voy a estar contigo. Es nuestra práctica, por ejemplo, rezar el rosario antes de la misa. No sé hasta qué punto a veces he pensado en que pueda llegar a ser una distracción para los demás, porque se meten tanto en el rosario que la misa como que no sé. Espero que no, pero a veces se hace a la carrera también, me parece. Y bueno, a veces, yo me siento ahí, a veces lo siento a la carrera. Y un rosario a la carrera no me llena. Entonces, ¿por qué? Por todo el ruido, por toda la distracción, por todo lo que está pasando en esa hora. Yo los invito a que lo miren desde afuera
Ya en el corazón de la gente, a ver si estamos ahí o no están ahí o cómo están, ¿verdad? Ojalá esté yo equivocado. Pero pues miremos eso. ¿Ok? Miremos eso. Desde afuera no se oye. Señor, Desde afuera no se oye no se oye qué. el rosario. ¿En el lobby dices? Sí. Pues precisamente están las puertas para que el ruido del lobby no entre para acá. Bueno, esta es una discusión para otro momento. ¿Okay? Entonces, así como cuando estábamos listos con tiempo para ir a visitar a la novia, y bueno, no íbamos a timbrar muy temprano, pero estábamos ahí estacionados 10, 15 minutos antes para asegurarnos de llegar a tiempo. Así tiene que ser con Dios, ¿verdad? Dios es más importante. Entonces démosle el tiempo, démosle la prioridad que solo Él debe tener. Entonces, las herramientas son muy buenas para hacer un trabajo, pero cuando se quedan colgadas en la pared son adorno nomás. Pongamos todo esto a trabajar para que crezcamos, ¿ok? Entonces, alargué un poco, pero vamos a rezar las vísperas de hoy de la transfiguración del Señor. Bueno, entonces hoy vamos a hacer el corte aquí por Adalberto y entre Bruno y María, ¿ok? Claudia queda del lado de María. Y yo también estoy aquí de la derecha. Y hoy vamos a tener de lector, por favor, a... ¿Quién leyó la vez pasada? ¿Tú has leído? Sí. Alfredo, ¿tú lo has hecho? Yo lo hice, Sí. hace tiempo, pero sí. Tina, tú no lo has hecho, ¿verdad? Entonces tú vas a leer la lectura breve y en el responsorio breve vas a liderar, ¿ok? Bueno, nos ponemos de pie. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Todos. Ve ante mis ojos, dulce Jesús bueno. Ve ante mis ojos, muérame yo luego. Ve a quien quisiere rosas y jazmines, que si yo te viere, veré 1000 jardines. Flor de serafines, Jesús Nazareno, ve ante mis ojos, muérame yo luego. No quiero contento y Jesús ausente, pues todo es tormento a quien esto siente. Solo me sustente tu amor y deseo, ve ante mis ojos, muérame yo luego. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria para siempre igual al Espíritu. Gloria de la tierra suba hasta los cielos, ve ante mis ojos, muérame yo luego. Amén. Pueden sentarse. Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y se los llevó aparte a una montaña alta, y se transfiguró delante de ellos. Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro. No. Este lado conmigo y este lado la segunda. Todos los de aquí a mi derecha. Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados, yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todos. Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y se los llevó aparte a una montaña alta,
y se transfiguró delante de ellos. Una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie, tu guardián no duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra, está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal, Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Aleluya. Alabad al Señor. Alabad al Señor todas las naciones. Cristo manifestado en fragilidad humana, santificado por el Espíritu. Alabad al Señor todas las naciones. Cristo mostrado a los ángeles, proclamado a los gentiles. Alabad al Señor todas las naciones. Cristo, objeto de fe para el mundo, elevado a la gloria. Alabad al Señor todas las naciones. Gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Aleluya. El mismo Espíritu y nuestro Espíritu dan un testimonio concorde, que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherentes con Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Honor y majestad lo preceden, aleluya, aleluya. Honor y majestad lo preceden, aleluya, aleluya. Fuerza y esplendor están en su templo. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Honor y majestad lo preceden, aleluya, aleluya. ¿Todos de pie? Al oír la voz, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: Levántense, no teman. Aleluya. Todos, y nos damos la bendición. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al oír la voz, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo:
levántense y no teman. Aleluya. Dirijámonos confiados a nuestro Salvador, maravillosamente transfigurado en la montaña, delante de sus discípulos, y digámosle: Dios nuestro, alumbra nuestras tinieblas. A ti, Cristo, que transfigurado, revelaste la resurrección a tus discípulos antes de la pasión. Te rogamos por tu Iglesia Santa, que sufre y trabaja en el mundo, para que en la tribulación siempre se transfigure con el gozo de su victoria. A ti, Cristo, que tomaste a Pedro, a Santiago y a Juan y te los llevaste aparte a una montaña alta, te pedimos por el Papa Francisco, por nuestro obispo Roberto y todo el cuerpo de obispos, para que sirvan a tu pueblo en la esperanza de la resurrección. A ti, Cristo, que en la montaña irradiaste el esplendor de tu rostro sobre Moisés y Elías, te pedimos por los judíos, el pueblo antaño por ti elegido, a fin de que consigan llegar a la plenitud de la redención. A ti, Cristo, que iluminaste la tierra cuando la gloria del Creador amaneció sobre ti, te pedimos por los hombres de buena voluntad. A fin de que caminen al resplandor de tu luz. A ti, Cristo, que transformarás nuestro cuerpo humilde según el modelo de tu cuerpo glorioso, te pedimos por nuestros hermanos difuntos, para que entren en tu gloria. Y ahora todos juntos oremos como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oh Dios, que en la gloriosa transfiguración de tu unigénito confirmaste los misterios de la fe con el testimonio de los profetas y prefiguraste maravillosamente nuestra perfecta adopción como hijos tuyos, concédenos, te rogamos, que escuchando siempre la palabra de tu Hijo, el predilecto, seamos un día coherederos de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Gracias.